Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a seguir hablando de desarrollo económico, economía, de finanzas. ¿Cómo estamos cerrando este 2022? Agradecemos mucho de nueva cuenta tener aquí en el programa a Belén Remes, asesora financiera y de seguros, para que nos haga el análisis de este cierre de año. Belén, adelante, muy buenas tardes, bienvenida de nueva cuenta. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, pues a mí me encanta esta época, la época de cierre del año, la época en la de recuento, ¿no? De ver la situación, cómo fue, cuáles de las predicciones se dieron, cuáles no. Definitivamente 2022 ha sido un año marcado por la guerra en Ucrania, que esto vino a cambiar, pues todo el mundo creía que no, eso no iba a suceder y que no iba a suceder y bueno, pues Rusia demostró que sí iba en serio y sí atacó y sí se dio la guerra, ¿no? Y esto definitivamente, aunque nosotros veamos Ucrania lejos, pues vino a impactar en la economía mexicana a través de todo lo que está pasando con el tema de granos y los energéticos, ¿no? Entonces, bueno, pues traigo algunos datos de cierre de este año. El crecimiento realmente en México ha sido mayor a lo esperado, entre un 2.8 y 2.9%, cosa que ha sido buena en cierta medida porque, bueno, pues al final el crecimiento siempre es bueno, pero se ha dado en base a factores que a lo mejor no se tenían contemplados. Uno de esos factores es el nearshoring, que es algo de lo que ahorita se está hablando muchísimo, que viene conjuntado por un tema de por un lado el TLC, que nos ha beneficiado, pero por otro lado hay un poco de esta tipo de enemistad que hay de Estados Unidos con China, de que pues me vas a hackear, me vas a, ¿no? Entonces eso ha generado que las empresas americanas hayan instalado su manufactura en México, tanto por la cercanía como por el tema amistoso que hay con México y por el miedo que tienen de a veces de soltarle información confidencial a los chinos, ¿no? Entonces esto ha venido a beneficiar el crecimiento en México. Ahora, la inflación, que pues obviamente hemos tenido durante este año un poco de miedo de que se nos pueda disparar, la, la veo que va a cerrar como entre un 7.5, un 8%, no creo que suba más, sobre todo porque hay una baja en el precio de los energéticos y esto ha provocado que la inflación subyacente, pues ya ves que está encima de de la inflación normal, ¿no? Al final, pues creo que a pesar de lo que no nos gusta en el gobierno actual, creo que tiene una política fiscal y monetaria que ha mantenido una estabilidad en el país. Ahora, hay que ver que también una parte de la estabilidad que tenemos también y contribuye mucho las remesas. Hay un fenómeno en Estados Unidos de falta de mano de obra. Eh, Regresando de la pandemia, los americanos no han querido regresar a los trabajos presenciales como a lo mejor nosotros, ¿no? Y entonces eso ha generado que el mismo presidente Biden haya abierto las puertas a que más mexicanos entren a hacer labores que los gringos no quieren hacer, o los americanos, ¿no? Entonces, eso ha generado un incremento en las remesas que no necesariamente es algo bueno, porque significa mano de obra que se nos va, ¿no? Es bueno porque económicamente entran dólares, pero por otro lado, pues se te está yendo mano de obra. Y esto en contraste, lo están resintiendo las empresas en los estados del norte, porque están teniendo menos mano de obra, ¿no? Entonces, al final nos beneficia en el tema económico, pero nos perjudica también en el tema, pues, del sector productivo, ¿no? Y Belén, estos datos que nos das, sí me quiero detener un poquito en la parte del crecimiento, porque es importante, creo que también tenerlo en cuenta, que como bien lo indicaste, un crecimiento más o menos se va a cerrar este año del 2.7, 2.8%, ahí entre los estimados que existen. Sin embargo, venimos de los años de pandemia, donde hubo en el 2020, pues un retroceso de casi el 10%, ¿no? Y el 2021 también tuvimos, pues también números negativos. Entonces se puede decir que estamos tratando de recuperar los niveles prepandemia, es decir, del 2019, que también hay que decirlo, ese año 2019 cerramos con números negativos, si no mal recuerdo era 0.02% abajo, ¿no? Entonces,
se puede decir que es como un tipo pues tratar de volver a los niveles de hace 3, 4 años, pero no se están dando las condiciones, también como bien lo has señalado, por los factores externos, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania, el desabasto que ha existido, esto ha generado una mayor o sobre todo una gran inflación a nivel mundial, que nosotros la estamos aguantando, el gobierno la está aguantando también en gran parte por el subsidio a los combustibles, ¿no? A las gasolinas, donde también gran parte, una parte muy importante del recurso público de este año, pues se fue destinado a esto para poder aguantar y mitigar el índice inflacionario, Belén. Exacto, exacto. Pues eso, ese es el cierre. Ya si quieres, la próxima semana hablamos de las perspectivas. No son tan desalentadoras como muchos dicen. Creo que no hay que hacer a lo mejor como una tema colectivo de histeria, ¿no? Porque eso también, y los economistas lo están puntualizando mucho, están haciendo mucho énfasis en que si uno habla y habla y habla de recesión, 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 inconscientemente plantas en el consumidor final una idea de que va a haber recesión y entonces se contrae la economía por el mismo efecto psicológico que esto genera, ¿no? Entonces creo que sí sería interesante que viéramos las perspectivas para el año que entra para que nuestro público pues esté bien informado y pueda tomar sus decisiones con datos certeros o lo más cercanos posibles que provienen de economistas experimentados, ¿no? Claro, claro que sí, Belén, ¿dónde pueden consultarte directamente también para pues todo lo que tenga que ver con asesoría financiera y de seguros? Pues en las redes sociales principales, Facebook e Instagram, ahí me encuentran como Belén Remes y ahí estoy para ayudarles. Con Claro muchísimo. que sí, Belén. Igualmente, pues muchísimas gracias, Belén. De entrada, que pases unas felices fiestas, feliz Navidad, que la pases muy a gusto con toda tu familia y ya nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana para que nos den las perspectivas para el 2023. Claro que sí, Jorge, pues un abrazo, felices fiestas para todos, que sea una Navidad llena de bendiciones y felicidad para todos. Claro que sí, muchísimas gracias a Belén Remes, ella es asesora financiera y de seguros, haciendo todo este análisis de la economía, las finanzas en México en este 2022. Vámonos al corte, regresamos.